Muy bienvenidas a esta masterclass gratuita donde vamos a hablar sobre cómo empezamos a elevar nuestra voz y a marcar nuestra presencia en cualquier situación de presentación, de liderar una reunión, de hacer una negociación que tengas que enfrentar en el día a día. Mi nombre es Susana Casal, para quienes no me conocen, soy creadora de Rueda de Auxilio, soy comunicadora organizacional y desde hace 3 años vengo acompañando a comunicadores y a otros profesionales a incorporar nuevas habilidades que hagan evolucionar su rol, ¿sí? A desafiar la mirada y sobre todo a empezar un poquito a incomodarnos para dar ese salto que nos empiece a llevar a otro nivel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta masterclass gratuita, en estos minutos que nos van a acompañar? Vamos a hablar un poco sobre las razones, ¿sí? Para entender por qué, especialmente las mujeres, pero también sé que es una dificultad que atravesamos todos los profesionales, ¿por qué evitamos y por qué nos cuesta tanto empezar a ocupar estos espacios de liderar reuniones o liderar exposiciones? ¿Por qué los evitamos, los evadimos? Y cuando nos toca enfrentarlo nos empieza a agarrar este dolor en la panza, sudor en las manos, nos empezamos a sentir incómodos y nos empezamos a sentir que no estamos preparadas, que no estamos preparados para esa situación, que no nos gusta y que por qué nos toca hacer esto. Porque si nosotros empezamos a entender esto, vamos a poder empezar a desarticularlo, ¿sí? A desmantelar esos miedos, esos temores, y nos va a permitir incorporar conocimiento nuevo para ponernos a resolverlo, ¿sí? Pero con esas barreras por delante no vamos a poder dar ese primer paso. Entonces, primero vamos a entender esto, después vamos a descubrir qué pasitos ir dando para empezar a conquistar esos espacios, y vamos a hablar sobre qué elementos tenemos que empezar a mejorar ya para presentarnos en estas situaciones, qué cosas, qué aspectos tenemos que empezar a trabajar en nosotros. Y vamos a hablar de otro tema, otro capítulo súper interesante, que es las negociaciones, ¿sí? Y vamos a hablar de un ejemplo en particular que es el más difícil, que es hablar de dinero, hablar de plata, poner condiciones. Esto va a servirte para negociar tu sueldo, negociar honorarios, ¿sí? Pero no solamente para hablar de plata, por supuesto, ese es solo un ejemplo. Hay otras conversaciones en las que nosotros tenemos que ponernos a negociar, que puede ser establecer nuestras condiciones de trabajo, nuestro horario, decir no a ciertos clientes, a ciertos pedidos, ¿sí? A ciertas áreas, incluso a nuestro jefe, que también nos empieza a agarrar esa cosita de cómo hago todo eso. ¿Y para qué vamos a empezar a profundizar en negociación? Para entender también, ¿sí?, por qué nos cuesta negociar, por qué nos cuesta decir que no, y algunas recomendaciones para que ustedes ya puedan moverse a la acción y la próxima conversación que tengas las pueda llevar un poquito más estructurada, ¿sí? Y por supuesto siempre te digo cómo seguir profundizando estos caminos, porque esto no es más que un espacio gratuito, de entre otros que incluso podés encontrar, pero que siempre tenemos que entender si esto es para nosotros, si el estilo que estoy escuchando me gusta, si el enfoque por el que voy es el que resuena conmigo, y después, por supuesto, invitar a seguir profundizando. ¿Estás lista para arrancar? Empezá a agarrar tus notas, ¿sí?, tus papeles, para empezar a tomar nota de esto que te voy a contar. Y esta es una grabación que vos podés escuchar con tus auriculares puestos, caminando, manejando. No hace falta que estés pegada al ordenador mirándome la cara, porque no voy a tener presentación. La verdad es que es algo hiper fluido para conversar y para empezar a abrir esta conversación con vos. Entonces, primer punto, ¿qué nos pasa a las mujeres? ¿Sí? Y si me ves revoleando los ojitos es porque voy a mis notas para no olvidarme todo lo que tengo que decir. ¿Qué nos pasa a las mujeres profesionales al momento de tener que liderar estos espacios y que dio origen a esta masterclass? Una de las cosas que yo vengo viendo en mis entrenamientos, vengo viendo en las mentorías que doy, vengo viendo incluso en los cursos y las capacitaciones que doy en las organizaciones sobre este tema, es que lo primero que aparece es la resistencia y decir, no lo quiero hacer. Yo estoy mejor detrás de cámara. A mí me gusta organizar el espacio, asegurarme de que todo funcione. Te preparo si querés los guiones, pero no me hagas subir al público, ¿sí? Que lo lidere otro, que la apertura la haga otro, ¿sí?
¿sí? Esto incluso nos pasa a gente que estamos entrenados en comunicación, que estudiamos para eso, pero preferimos a veces estar en las bambalinas. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer, obviamente, los nerviosismos, el no sentirnos cómodas en ese espacio. Empieza a agarrarnos un gran estrés, ¿sí? Empezamos a sentirnos muy ansiosas y nos empieza a agarrar vergüenza. La vergüenza es una de las principales barreras, ¿sí? No quiero ser el centro de atención, no quiero ser el centro de las miradas. Me da vergüenza. Obviamente, también empieza a aparecer el no estoy preparada, el no me siento capaz de esto, no es mi zona. Hay gente que le sale súper bien. ¿Para qué voy a estar yo ahí? Me voy a empezar a tartamudear. Ese síndrome del impostor que hace pensar que no tenemos lo que se necesita para estar ahí adelante. Y a lo que nos lleva a toda esa situación es que terminamos delegando y relegando esa oportunidad de visibilizarnos como profesionales a otra persona. Porque alguien lo va a hacer, seguro que alguien lo va a hacer. Si vos no estás ahí, otra persona va a ocupar ese lugar. Pero, ¿qué estamos perdiendo nosotras cuando nosotros delegamos ese espacio? Cuando dejamos el lugar vacío, viene otra persona y lo ocupa. Y no significa que esa persona sea la mejor, ni la más adecuada, ni lo haga mejor que nosotras. También puede pasar que esa persona se haya expuesto tantas veces a ese rol que ya le salga con más naturalidad, que ya le salga más fluido, pero que lo entrenó, lo trabajó. No es que nació con un don especial, necesariamente. Entonces, yo les quiero poner el acento especial en esto que perdemos, en que empezamos a salir de foco, ¿sí? Porque empiezan a aparecer otras personas. Y ustedes saben que en el mundo de la comunicación, lo que no se ve, lo que no se sabe, pareciera que no existe. Entonces, otras personas empiezan a tomar más protagonismo y nosotras empezamos a pensar por qué nuestro trabajo no se ve. Pero si yo hice todo para que este evento saliera bien, si yo preparé la reunión, organicé el espacio, le di los contenidos, le armé la presentación, pero las flores se las lleva otro. Y la verdad es que a veces nosotros en el automático no vamos en profundidad. No todos los líderes y no todas las personas tienen a veces la capacidad o la habilidad de ver más allá y de pensar, wow, todo esto fue posible gracias a qué, hacia el trabajo de esa chica que no está. Bueno, entonces nosotros le estamos pidiendo demasiado esfuerzo al resto y nosotros tenemos que hacer que visibilizarnos sea más fácil, que salir al centro de la escena sea un poco más fácil para nosotras, ¿sí? Y eso implica salir de esa zona de confort o de disconfort en la que estás hoy, que no te estás animando a aprender algo nuevo, ¿sí? A empezar a entrenar una nueva habilidad y dejar de estar en las sombras, empezar a ser más relevante para todos. Entonces, empiezo a darte algunas recomendaciones y ya sabrás por dónde voy. El primer paso, ¿sí? El primer paso para salir de ahí es decir que sí. La próxima vez que te digan que tenés que liderar o abrir un espacio o presentar este proyecto en público, decí que sí. Con miedo, aunque no te sientas preparada, decí que sí. Porque recién cuando nosotros tenemos la obligación, el compromiso asumido, cuando ya eso tiene una fecha y un día en nuestra agenda, nos empezamos a preocupar entonces cómo lo hago. Pero si no decimos que sí, nunca nos va a llegar esa oportunidad, ¿sí? Entonces, digamos que sí, aunque no nos sintamos preparadas. Y no solo digamos que sí, vayamos a buscarla, te desafío un poco más. En el próximo evento que haya de tu área, de tu equipo, decile, esta vez me gustaría participar yo. Esta vez me gustaría estar arriba del escenario. Y cuando te miren raro, decís, es un desafío personal que me quiero poner para ver cómo lo hago. Nadie te va a negar ese espacio, pero pedilo, ¿sí? Pedilo. Y si te lo niegan, pedilo otra vez. Vamos a hablar después de las negociaciones para ver qué hacemos cuando nos dicen que no. Pero en este punto quiero insistirte en esto. Anímate vos a generar esos espacios, ¿sí? A abrir una reunión, a liderar una reunión, a organizarla y ser quien la modere, a propiciar espacios en los que vos puedas ser moderadora,
animarte incluso a proponerte como panelista en eventos públicos. Te estoy llevando muy lejos, ya lo sé, pero animate a verte de otra manera y empezá a ponerte compromisos en tu agenda, concretos y reales, para los cuales prepararte. ¿Mm? Y por supuesto la segunda parte, una vez que dije que sí, es empezar a prepararme. Y ahí te quiero contar qué herramientas te recomiendo, te sugiero empezar a practicar a partir de ahora. Y empecé acá a tomar nota porque son algunos de los aspectos que se trabajan en oratoria, ¿sí? En definitiva, cuando vos vas a entrenarte en estos son algunos pasos obligados que tenés que hacer. El primero es empezar a preparar tu contenido, ¿sí? ¿Qué vas a decir? ¿Por qué? Porque cuando nosotros preparamos nuestro contenido, nos da esa seguridad, eso a que aferrarnos, de decir, bueno, yo esto me lo sé, yo ya me lo practiqué, ¿sí? Yo ya sé lo que tengo que decir. Nosotras muchas veces somos expertas en nuestra materia, sabemos perfectamente lo que tenemos que decir, pero la falta de estructura, la falta de coherencia, la falta de un flow que organice y que estructure nuestro discurso con el que nos sintamos cómodas, del que nos apropiemos, marca la diferencia radicalmente. ¿Sí? Entonces, el primer paso es estructurar tu contenido, es entender cuál es la lógica de una presentación para que sea exitosa y a partir de ahí vos con ya tus armas preparadas podés salir más fácil a la cancha, ¿sí? O a la batalla. Lo siguiente es ensayar, apropiarte, prepararte con ese contenido. Uno de los grandes errores que nos pasa es que a veces nos prepara la presentación nuestro equipo, nos prepara la presentación alguien y así como medio improvisadas dijimos, bueno, la leemos en el auto, en el camino, decime si no te pasa, la leo un día antes, la leo un rato antes y con eso voy, total yo me lo sé. Y total veo cómo me sale. Y eso no solamente nos puede hacer trastabillar en la exposición, sino que nos da inseguridad, porque si bien nosotros por un momento nos creímos que lo sabíamos, cuando estamos 5 minutos antes de subir, nos damos cuenta que no lo sabemos, que no estamos preparadas, que no me lo practiqué lo suficiente y nuestra cabeza empieza a llenarnos de esos nervios y de esas angustias, sumada allá a la vergüenza, al desafío que ya venía trayendo, de que esto no era lo más cómodo para mí. ¿Mm? Entonces dijimos, primer paso, preparar el contenido, segundo paso, ensayarlo. ¿Sí? Apropiarte de eso, para que salga con tus palabras, para que salga con tu estilo personal. Otras cosas, si ya más hueso duro de la oratoria, es cómo manejar tu voz en esos espacios y cómo manejar tu cuerpo en esos espacios. Ustedes saben, y si no lo saben, se los digo, que no solamente comunicamos a través de lo que decimos, sino a través de nuestro cuerpo, nuestro lenguaje corporal y no verbal. Entonces es importante ir entrenándonos e ir dominando cada vez más, teniendo más conciencia de cómo somos nosotros a la hora de hablar. Soy muy aburrida, monótona, todo lo digo así, no tengo alteraciones en la voz, la gente se me duerme cada vez que me escucha, hablo súper rápido, me como las palabras y entonces nunca modulo. O soy más bien verborrágica, acá aparece Susana, ¿sí? Hablando rápido, hablando ligero, donde a veces tengo que empezar a poner una pausa, un slow, bajar un poquito, porque la gente no me puede seguir, ¿sí? Y también mi cuerpo, ¿sí? Cómo me pongo, cómo ayudo desde mi postura a relajar los nervios, a que la voz se proyecte mejor y a hacer énfasis en mis conceptos con mi cuerpo, ¿sí? Así que oralidad, manejo de la voz, del ritmo y del cuerpo, fundamentales, adentro. Gestión de miedos y de nervios. Hay algunas técnicas, algunas prácticas que vos podés ir incorporando para que esos minutos antes de entrar a escena estés tranquila, estés centrada, te dejes fluir solamente por el momento. Todo lo demás ya lo practicaste, ya estás segura. ¿Cómo hago para entrar en el momento de las luces se encienden y yo salgo al escenario con más tranquilidad? Y por último, una vez que estoy arriba del escenario y me puse play y estoy dando mi exposición, ¿cómo manejo las preguntas incómodas? ¿Cómo manejo las intervenciones? Y si me preguntan algo que no sé, manejo la audiencia. Si la gente se está aburriendo, si están todos mirando el celular, ¿qué hago? Esas son todas preguntas que se nos vienen a la cabeza antes y también nos llenan de miedo,
pero que en ese momento, cuando sabemos cómo gestionarlas, no se vuelven una preocupación, no se vuelven un problema, porque ya sabemos cómo abordarlo, ¿sí? Cómo hago que el público participe y que sea yo quien controle esa moderación, ¿sí? ¿Cómo hago para captar la atención, recapturarla en cuanto la gente se dispersa? ¿Y cómo hago para responder a las preguntas? ¿Sí? Todo eso son cosas que vos podés empezar a practicar. ¿Tenés que empezar por todo? Mira, cada uno hace su camino, pero si vos ya sabes cuál es tu punto flojo, podés ir directamente ahí. Quiero pasar al siguiente capítulo, porque ya te conté un poco todo lo que tiene que ver con liderar espacios y elevar tu voz, y hablamos un poco de por qué nos da nervios, hablamos un poco de cómo empezar a comprometernos y a exponernos más a esas situaciones para no regalar más esos espacios de visibilidad, y cómo empezar a prepararte para que vos te sientas cada vez una triunfadora arriba del escenario. Y vamos a pasar al otro tema difícil, que es el tema de negociación. Porque para mí están súper emparentados. Cuando nosotros hablamos de elevar la voz y de marcar la presencia, a veces hablamos solas hacia un auditorio, pero hay momentos en que tenemos un claro contrincante con quien tenemos que negociar. Hay una persona que nos interpela, que puede ser un cliente, que puede ser un líder de otra área, que puede ser mi jefe, que puede ser mi propio equipo cuando me hace algún reclamo o alguna demanda y que yo no me sienta preparada. Y es acá, yo creo que es especialmente importante para las mujeres y por eso tomé la decisión, en este caso, de empezar a enfocar mucho más mis discursos hacia las mujeres, no porque me sienta conocedora del mundo feminista, ni mucho menos, yo creo que hay magníficas referentes a las cuales sigo y trato de aprender, pero sí empiezo a notar de vuelta en mis espacios de formación, en mis mentorías, que no es lo mismo para una mujer que para un hombre, que nos atraviesan muchos más miedos y muchas más miradas y muchas más creencias, que los hombres corren con una pequeña ventaja que para ellos pareciera que no es un problema, ¿sí? Pareciera que no es un problema, se animan mucho más que nosotras y quiero darte algunos ejemplos para que veas que esto no tiene que ver simplemente con una mirada, ¿sí?, particular mía, que estoy convencida de que mucha gente, si me sigue en las redes y demás, comparte, y me encanta haber nucleado una comunidad en la que vibremos en la misma sintonía y creamos en los mismos principios, valores y mensajes. Pero si no, no es tu palo, no es tu onda y esta es la primera vez que me escuchás, te quiero compartir algunos datos para que veas estas diferencias de género, cómo empiezan a marcar realidades, ¿sí? Situaciones en las cuales nosotros empezamos a estar un poquito más en desventaja. Está comprobado que las mujeres tenemos una gran dificultad o un poco más de dificultad que los hombres para poder negociar nuestro aumento salarial, ¿sí? Acá te leo algún dato que la Organización Mundial del Trabajo a nivel mundial, Organización Internacional del Trabajo a nivel mundial, las mujeres ganan aproximadamente un 20% menos que los hombres, ¿sí? Eso ya es una situación que nos podría habilitar a un reclamo, a una negociación, a un pedido. Pero lo que nos termina pasando, y esto es un estudio de McKinsey, es que solo el 7% de las mujeres, negocian su salario inicial, en comparación de un 57% de los hombres que lo hacen. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros vamos a acceder a un puesto de trabajo nuevo, a un nuevo rol o a un nuevo empleo, con tal de que nos tomen y que nos acepten y por el miedo a no quedar, somos capaces de rebajar ese salario, ¿sí? O de aceptar las condiciones dadas. Si me dijeron que esto es así, yo ni lo peleo, me dijeron que esto es así y lo acepto. Solo el 7% de las mujeres se anima a retrucar, a negociar, a intentar un aumento salarial. En cambio, los hombres, más de la mitad, casi el 60% lo hace. Negocia su salario antes de empezar, además de que ya parten de una base más alta que nosotras. Entonces, si esto no nos hace un poquito, ¿no?, incomodar y pinchar para empezar a negociar y animarnos a ver qué pasa si negociamos, ¿qué lo hace?
Bueno, pero esto tampoco le pasa solamente a las mujeres que están en relación de dependencia. A las mujeres que trabajamos como freelancers o somos dueñas de negocio, al momento de tener que fijar precio de nuestro servicio, que en general no está atado a un costo, sino que es un servicio y nosotros podríamos cobrar lo que quisiéramos, también tenemos el gran desafío de fijar tarifas. También tenemos el gran desafío de que cuando nos cuestionan los honorarios, cuando nos cuestionan los precios de un servicio, empezamos a dar justificaciones y a sentir que nuestro precio es caro y a mirar lo que hace el otro para ver cuánto le pongo precio. Y esto también lo veo mucho en las mentorías que yo le doy a dueñas de agencias, a dueñas de consultoras, a freelance que están empezando su camino. Y digo, bueno, ¿cómo empiezo a organizar mi negocio? ¿Cuánto cobro? Es la primera pregunta que nos hacemos. Yo también me la hice cuando me lancé al mundo de la independencia, después de estar de 16 años trabajando en una gran multinacional. Salí y dije, ¿y esto cuánto lo tengo que cobrar? Hasta que con el tiempo entendí, más allá de todos los factores que componen el precio y demás, que sea cual sea el precio que yo le pongo, no lo negocio. Es el precio que yo le pongo a mi servicio. ¿Sí? Como si nosotros negociáramos tal vez la boleta de la luz o cuánto nos sale un combo de McDonald's, ¿no? Es el precio que está. Bueno, pero no importa, me fui por las ramas. Tenía que volver un pasito antes y hablar de la dificultad que tenemos para poner precio y para sostenerlo. Y cómo hacer cuando una persona nos viene a cuestionar ese precio y nosotros no sentirnos de vuelta incómodas, avergonzadas, puesta en cuestión, que nos enoje, ¿no? Porque a veces nos enoja que nos vengan a cuestionar y que nosotros tengamos que dar explicaciones. Entonces, todo eso nos hace parar de un punto de partida distinto. Todos esos nos hace poner en una situación de ¿cómo empiezo a salir de acá? A mí me pasa todo esto, Susana, todo lo que vos dijiste, yo me siento identificada. ¿Por qué nos cuesta tanto? Y yo puedo decir que pude comprobar en mi experiencia, por las situaciones que pasaban distintas mentoradas mías, pero también de lo que voy leyendo y en los estudios y en las personas que saben mucho de este tema, mucho más que yo de feminismo y demás, cuáles son esos miedos que están detrás. Y principalmente están asociados a un temor de parecer agresivas, ¿sí? De que al momento de negociar consideren que soy una persona que se puso ruda, en el mejor de los términos, digo, porque seguramente escuchamos cosas un poco más crueles, ¿no? Como que se puso un poco loca, que se pone un poco histérica, que está en sus días, ¿no? Digo, hay un poco de este prejuicio que no queremos entrar en el estereotipo y que nos cataloguen como una persona conflictiva, como una persona agresiva, como una persona altanera, como una persona difícil, ¿no? Entonces evitamos, de vuelta evitamos estar en ese rol o que el otro nos considere y nos ponga en ese rol y entonces preferimos no negociar. Muy de la mano de eso está el quedar siempre agradables, ¿no? Mantener la cordialidad, ser una persona comprensiva, demostrarnos flexibles, demostrarnos abiertas y en definitiva no caerle mal al otro, en definitiva agradar. Y eso también hace que no sea compatible el concepto de negociación que nosotros tenemos con ese modelo que sabemos que está bien visto, ¿no? Que sabemos que al menos nadie se puede enojar con nosotras. Entonces, esa fuerte mirada sobre el qué dirán de mí, sobre el miedo que tengo de cómo me van a ver, nos mantiene en esta posición de complacencia, en esta posición de no pedir, en este miedo que nos paraliza, ¿sí? Miedo a al final no quedar en el puesto, miedo a que al final contraten a otro, miedo que se enojen conmigo y me pongan, ¿no? el tilde encima de esta persona es difícil. Y todos esos miedos nos mantienen en el mismo lugar. Y acá es donde yo creo que los hombres tienen esa posición de ventaja de animarse igual, ¿sí? De vuelta, no soy especialista si es que a los hombres no les importa y tampoco me gustan las generalizaciones. Yo creo que seguramente haya muchas de nosotras a las que todo eso no nos importa y haya hombres a los que todo eso también les afecta. Sin entrar en generalizaciones,
Pero sí, desgraciadamente, ¿sí? Vemos que esto es algo que se repite una y otra vez. Entonces, voy a arrancar con mis recomendaciones para poder ir sintiéndonos un poquitito más seguras. El primer paso es el ver y empezar a analizar lo que nos pasa a la luz de lo que les acabo de contar. Empiecen a pensarse a sí mismas, si realmente se sienten, primero cómo se sienten. Digo, primero si te da enojo, te da vergüenza, te da miedo, qué hay detrás de tu propia situación personal que te impide hoy negociar. ¿Cómo le pondrías nombre? Porque empezando a visibilizar eso, es donde nosotros de vuelta podemos empezar a tomar acción. A mí me da vergüenza, a mí me da miedo, a mí me pasó esto en mi experiencia y entonces no quiero que me vuelva a pasar. Digo, entender, ponerle nombre al cuco, digo yo, ¿no? Porque cuando solo tenemos miedo y no sabemos muy bien a qué, es un cuco imbatible, ¿no? Es un miedo imbatible, porque nunca sé por dónde lo tengo que agarrar. Ahora, cuando yo ya entiendo por dónde empieza a correr mi cuestión, o con quién, porque a veces no nos pasa negociar con todos, nos cuesta, sino con algunas personas en particular, que sabemos que con esa persona para mí es muy difícil hablar. Entonces le ponemos un nombre y empezamos a saber por dónde generar estrategias para sortear esa dificultad. Y otras recomendaciones como mucho más concretas, mucho más prácticas, que es cuando vos vas a negociar, lo primero que tenés que tener en claro es qué querés defender, ¿sí? Y qué querés cuidar y qué querés lograr. Y acá a veces no son blancos y negros, acá empezamos a entrar en una escala de cosas. Porque puede ser que yo lo primero que quiera es conseguir mi trabajo, pero también quiero a costas de un buen sueldo, porque sé que es más fácil hacerlo ahora que hacerlo después. Entonces, estas dos condiciones son cruciales, ¿no? Prefiero quedar con el trabajo aunque no tenga el sueldo, pero prefiero en todo caso las dos cosas juntas. ¿Y qué estoy dispuesta a resignar? ¿Sí? ¿Cuáles son esas cosas que voy a llevar igual a la negociación, pero que por ahí, si no las gano, no pasa nada? Esto nos ayuda a construir un caso sólido, ¿sí? Un caso sólido es un argumento sólido en por qué yo quiero defender eso, qué hay para mí en esto. ¿Y qué argumentos vas a llevar para justificar eso? Porque a veces simplemente que sea un deseo o unas ganas mías no es suficiente. A veces con que sea algo simplemente del mercado para la otra persona puede no ser suficiente. A veces mis gastos o mis costos de vida, que a veces es uno de los primeros argumentos que se ponen sobre la mesa, tampoco le es suficiente para el otro negociador, ¿no? Mirá, si vos tenés gastos más caros que tu sueldo, no es mi problema, ¿no? Entonces, pensarnos todos los argumentos de por qué nosotras vamos a defender eso que queremos defender o pedir eso que nosotros vamos a pedir es clave. Y pensarnos todas las posibles respuestas del otro para poder pensar un retruco. Muchas veces lo que nos pasa es que nosotros escuchamos en nuestra cabeza interna todos los no que nos va a decir la otra persona. Todos los no. Y con esos no nos quedamos y con esos no negociamos. Nos quedamos en el lugar porque ya sé todos los no que me va a decir. Bueno, yo lo que te invito es a recopilar todos esos no, a escribirlos en un papel, ¿por qué no podrían dármelo? Y volver a pensar cómo le voy a contestar a cada uno de esos argumentos, cuáles son mis fundamentos para poder rebatir cada una de esas cosas. Es mucho más fácil cuando lo diseñamos antes que en el momento de la conversación acalorada empezar a pensar cómo los vamos a rebatir. Entonces, recapitulo. 1, empezar a escucharte a vos misma y detectar y ponerle nombre a qué es lo que te incomoda de negociar. ¿Qué es lo que te pone nerviosa? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Quién? ¿En qué situaciones? Analiza a lo más detalladamente posible que puedas qué es lo que te pasa a vos al momento de negociar. O en qué situaciones detectás que te pasa eso o con quién detectás que te pasa eso. Segundo, construir tu caso sólido, detectando muy bien qué querés defender, en qué prioridades, ¿sí? ¿En qué prioridades? ¿Qué cosas estás dispuesta a rescindir en esas prioridades? ¿Y qué
¿Cuáles son los no que te pueden decir el otro? ¿Cuáles son esos no que te pueden dar? Y tercero, ¿cómo los vas a ir contestando? Ya con eso te di un montón para trabajar. Pero además te quiero decir otras cosas que también tenés que pensar al momento de negociar. Y es practicar y aprender tu lenguaje corporal y tu lenguaje verbal al momento de una negociación. Eso no es tan fácil que por ahí vos lo hagas sola, ¿no? Para eso está bueno tener entrenamientos con otras personas, entrenamientos con un mentor, entrenamiento con un tutor, entrenamiento con alguien que te pueda dar feedback y te pueda desafiar un poquito para que vos te veas a vos misma en la situación de negociación y aprendas de vos en la práctica. Porque ahí es donde nosotros empezamos a ver cómo somos al hablar, qué palabras elegimos, cómo podemos ser implacables sin perder la cordura, cómo podemos ser implacables sin perder nuestro centro, estando tranquilas negociando y ser muy firmes, muy respetuosas y muy asertivas, ¿sí? Sosteniendo con nuestros argumentos con mucha firmeza. ¿Sí? Y mírenme la cara, ¿no? Que estoy poniendo, como si yo me pongo en actitud de negociación. Cuando yo negocio, puedo ser respetuosa, que no significa lo mismo que agradable, es respetuosa, muy justa y muy centrada con mis palabras y muy tranquila. Fíjense cómo de vuelta la tranquilidad, tanto en la oratoria, en una exposición pública, como en una negociación, son fundamentales. Y para poder estar tranquila, necesitamos tener seguridad. Si nosotras no estamos seguras de nosotras, empiezan todos los cucos de vuelta a aparecer. Si nosotras no estamos seguras de nosotras mismas, empieza a aparecer los miedos, la vergüenza, me va a decir que no, el sobrepensar. Y terminamos no peleando ninguna batalla. Entonces, yo lo que te vuelvo a recopilar en toda esta masterclass es la necesidad de pensar que esos lugares vacíos nos hacen perder oportunidades de crecimiento, de visibilizar, oportunidades económicas, oportunidades de progreso. Entonces, mi primer mensaje de toda esta masterclass es anímate. Con miedo, aunque no tengas todo resuelto, empezá a animarte. Y lo segundo, empezá a prepararte para que cada vez que tengas esas situaciones estés más entrenada, estés más segura. Y no simplemente sea una cuestión de que transcurra el tiempo, sino que vos puedas capturar aprendizaje de cada uno de esos espacios para hacerlo mejor la próxima vez. Y por supuesto, este camino recién arranca. Mi invitación es a que vos puedas, a partir de todos estos disparadores, mirarte a vos misma y empezar a tomar acción. Y para eso te empieces a preparar. Este es el momento en el que yo te quiero hacer una invitación, ¿sí? Si todo esto que escuchaste te sirvió, si todo esto que escuchaste sentís que resuena con tu mirada, con tu situación, con tu enfoque, podemos seguir profundizando en esto en un curso rápido, en un curso express de oratoria y negociación para mujeres profesionales que voy a estar dando en los próximos días. Al finalizar esta masterclass vas a poder ver todos los detalles de este espacio y la invitación es a que vos puedas revisar la formación, hacerme todas las consultas que quieras para ver si efectivamente esto te va a ayudar. Y es simplemente, de vuelta, un curso rápido que te va a dar mucha herramienta, mucha información, pero que incluso yo creo que te vas a quedar con ganas de más y de entrenar en el 1 a 1 y de poder practicar con una persona que te haga de sombra. Pero paso a paso, si vos recién llegaste acá, yo te recomiendo empezar de a poco para ir incorporando gradualmente las destrezas. Pero si vos ya te considerás una persona más entrenada, que no estás desde cero y que querés ir directamente a un entrenamiento personalizado, por supuesto, contactame y lo conversamos juntas, ¿sí? En fin, hasta acá llegamos en el día de hoy. Te
Te agradezco mucho el tiempo que estuviste dedicándome, ¿sí? Amablemente a escuchar todo lo que tenía para decirte. Espero, ojalá, haberte dejado algunos insights, ¿sí? Para que puedas empezar a replantear tu rol profesional, tus formas de hacer, desafiarte a ir un poquitito más allá. ¿Para qué? Para evolucionar y para ganar más visibilidad, más credibilidad y abrir nuevas oportunidades para tu desarrollo. Hasta acá llego yo, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.